Elecciones presidenciales de 1910. En estas elecciones presidenciales hubo solo dos candidatos fuertes, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Porfirio Díaz era el actual presidente de México y él había dicho que ya no se reelegiría, pero el Partido Democrático consideró que era mejor que Porfirio Díaz siguiera siendo el presidente de México. Dicho grupo ya no quería a Ramón Corral como vicepresidente de la República, sin embargo este grupo no tuvo tanta popularidad y fue disuelto. El Partido Científico, por otra parte, presentó a Porfirio Díaz y a Ramón Corral respectivamente. Otro partido era el antirreeleccionista, donde ellos ya no querían a Díaz como presidente. En sus candidatos se encontraban Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera, pero su candidato a la presidencia terminó siendo Francisco I. Madero. El cuarto y último partido era el reyista, cual declaraba a Porfirio Díaz como presidente y a Bernardo Reyes como vicepresidente. Porfirio Díaz se siente amenazado por Bernardo Reyes y lo manda a Europa con un pretexto de tipo militar para deshacerse de él. Este partido se disolvió y se unió al antirreeleccionista. Madero preparó una gira por algunos estados de la República. Esto logró un entusiasmo y aumentó el número de integrantes de su partido. Madero fue capturado por orden de Díaz al ver que estaba ganando personas y tras esta acción Díaz y Corral ganaron las elecciones del 21 de agosto. Gobierno de Madero. Su mandato se caracteriza por encabezar un gobierno democrático preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no supo satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrían las masas revolucionarias, la cual provocó alzamientos armados como el del campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Durante su gobierno se empezó a unir con personas que apoyaban la idea porfirista. Esto ocasionó que él no durara demasiado en la presidencia. Uno de ellos era Victoriano Huerta, el cual traicionó a Madero firmando un pacto con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos. Dicho pacto se llamaba Pacto de la Embajada. Este se comprometía a poner provisionalmente presidente a Victoriano Huerta y posteriormente a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Finalmente, Madero muere el 22 de febrero de 1913 junto a su vicepresidente. Cabe resaltar que Madero tomó muy malas decisiones y algunos de sus familiares mueren por su culpa. Plan de Ayala. Fue la proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, en el que se desconoce el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien se acusó de traicionar las causas campesinas. Los zapatistas querían restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, los cuales habían sido arrebatados al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y debían ser devueltos a sus dueños originarios. Este plan sostenía que los campesinos debían presentar su título de propiedad, a los cuales en su mayoría era de tipo comunal. El plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. Cuando Victoriano Huerta asumió el poder ejecutivo gracias a un golpe de estado y asesinato de Madero en 1913, Orozco se unió a él. Zapata, indignado por la conducta de Orozco el 30 de mayo de 1913, hizo reformas con el plan de Ayala, las cuales desconocían a Huerta como presidente y declaraban traidor a Orozco. Además, Zapata rechazó la oferta de unirse a Orozco y a Huerta. Otro importante acontecimiento que impactó en México por la cantidad de muertos y la terrible historia que escondía es la del narcotráfico. Este acontecimiento fue importante ya que Huerta quería llegar al poder, pero en ese entonces era Madero quien estaba de presidente y Pino Suárez de vicepresidente. Madero confiaba plenamente en Huerta, pero lo que él no sabía era que le tenían preparada una trampa. Huerta, aliado de Mondragón, Blanquet y Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz, y un ejército entero estarían en contra de Madero y Pino Suárez. Gustavo Madero, hermano de Francisco, le advirtió de los planes de Huerta y sus aliados, pero este no le hizo caso. Mondragón y Blanquet se encerraron por 10 días en la Ciudadela, donde todo el ejército de ellos atacaría al de Madero. Madero puso a Huerta general de unas tropas para enfrentarse a Mondragón y Blanquet. Huerta, al estar a favor de ellos, provocó la muerte de los soldados de Madero. Huerta, al darse cuenta que Gustavo se estaba entrometiendo mucho en sus asuntos, decide asesinarlo de una forma torturable. A causa de esto, Madero y Suárez fueron obligados a firmar sus renuncias y fueron encarcelados. La madre de Gustavo culpó a Francisco por su muerte, avisándole ya cuando estaba en prisión y él lamentándose mucho por su muerte. Huerta, para no ensuciarse las manos, contactó a Cárdenas para que fuera por Madero y Suárez, para fingir que los trasladarían de prisión.
Llegando a su destino en el palacio de Lucamberri, Suárez intentó escapar, pero por la espalda recibió varios disparos de Cárdenas, terminando con su vida. A Madero lo bajaron del carro y le dieron un tiro en la cabeza. Tal acontecimiento fue llamado así porque durante 10 días hubo demasiados asesinatos y la traición que se llevaron. Al concluir la escena trágica y que los planes de Huerta se cumplieran, él entra a la presidencia en febrero de 1913. Su gobierno no duró mucho, pero en ese poco tiempo afectó mucho a la población, como fue la destrucción del Congreso de la Unión. En 1914, Carranza, Villa y Zapata se levantan en armas contra Huerta, al enterarse de los planes que había tomado en contra de Francisco Madero y de las traiciones que él realizó. Pero Huerta contaba con el ejército mexicano. Carranza, Villa y Zapata contaban con ciudadanos. Carranza quería ser presidente y para ello creó el Plan de Guadalupe, en el que desconocen a Huerta, y con el apoyo de Estados Unidos se logra. Al enterarse que Wilson apoyó a Huerta en la escena trágica, Estados Unidos decide apoyar a Carranza, Villa y Zapata. Huerta, al ver que tenía todas las de perder, decide huir al Paso, Texas, en donde murió en 1916. En marzo de 1914, Carranza es el nuevo presidente. El Plan de Guadalupe, como ya les mencionamos en el tema del gobierno de Victoriano Huerta, fue firmado en Coahuila el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza, en el que desconocen a Huerta como presidente a consecuencia de la traición que realizó en contra de Madero, hecho que ocurrió en la escena trágica, y también tenía como objetivo asignar como jefe del ejército mexicano a Carranza. Carranza pues tenía muchas ganas de ser presidente y lo logró debido a este plan, ya que corrieron a Huerta con el apoyo de Estados Unidos. Gracias a este acuerdo fue importante para nuestra nación por haber evitado que Huerta siguiera gobernando. Constitucionalista. Fue la segunda etapa, 1913 a 1917, de la Revolución Mexicana, dirigida por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La Revolución Constitucionalista surge como rechazo a la usurpación de Victoriano Huerta, que coludido con la embajada estadounidense en México derrocó y asesinó al presidente Francisco I. Madero en febrero de 1913. Poco después surgen las diferencias entre los revolucionarios, que se dividen en dos bandos: Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes apoyan al gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes, y Obregón y Carranza. Luego de 2 años de lucha, Villa y Zapata son vencidos y Carranza puede afianzar su gobierno. Finalmente, la última fase de la Revolución Constitucionalista coincide con el Congreso Constituyente de 1916, que reformará la Constitución para incluir las demandas revolucionarias. Intervención norteamericana de 1914 en México. Todo comienza con la Revolución Mexicana, en su etapa constitucionalista que comprendió de 1913 a 1915. Los intereses económicos norteamericanos, que primero apoyaron y luego rechazaron a un régimen dictatorial. Para comenzar, una intervención armada en el puerto de Veracruz, donde resistió la Marina y el pueblo. La ocupación del puerto de Veracruz se consumó oficialmente el 22 de abril de 1914, con el pretexto de supervisar la administración de los asuntos en México. Desde luego, la invasión era para otros intereses y el petróleo era lo más importante. El hecho de que Madero había sido asesinado y de que Huerta se haya autonombrado presidente causó gran controversia en los revolucionarios. Huerta escribió a Zapata y a Orozco para que se unieran a él.
Zapata rechazó la propuesta, pero Orozco sí aceptó. Carranza, que había sido gobernador durante el Porfiriato, desconoció a Huerta y promulgó el Plan de Guadalupe, por medio del cual pedía a los mexicanos levantarse en armas contra la dictadura de Huerta. Los zapatistas acrecentaron su lucha, logrando penetrar a la capital del país. El gobierno de Victoriano Huerta creyó que el gobierno de Estados Unidos lo apoyaría en lucha contra Carranza, pero el gobierno norteamericano, encabezado por el demócrata Thomas Wilson, quien estaba en contra de un gobierno antidemocrático como el encabezado por Huerta en México. Por un lado, los estadounidenses se sienten presionados por los inversionistas que tenían intereses en el gobierno de Huerta, y por el otro lado, las potencias europeas como Gran Bretaña, que ya había reconocido el gobierno de Huerta. Esto implicaba una gran amenaza para la economía de los norteamericanos en México. Por si Huerta lograba resolver sus problemas internos con la ayuda de las potencias europeas, sus influencias en ese país se verían reducidas. Las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense para evitar este peligro fueron distintas. Primero negó el reconocimiento al gobierno huertista y después, el 21 de abril de 1914, en respuesta a una supuesta agresión a miembros del ejército norteamericano en Tampico, fuerzas norteamericanas se apoderaron del puerto de Veracruz. Con esta acción, el gobierno de Huerta estaba cada vez más cerca de su caída, al quedar aislado y sin el apoyo de las potencias europeas. Los constitucionalistas triunfan y en agosto de 1914, Huerta deja el país. Carranza entró en la Ciudad de México, pero no todos los revolucionarios estaban de acuerdo con que Carranza fuera el primer jefe. Los caudillos revolucionarios Zapata, Villa, Carranza y Obregón se reunieron en Aguascalientes en octubre de 1914 para ponerse de acuerdo en la soberana convención revolucionaria. La intervención norteamericana representó una gran violación a la soberanía nacional, por lo que Venustiano Carranza, en su cargo de primer jefe de los ejércitos revolucionarios, demandó la salida inmediata del ejército norteamericano. Esta postura antiimperialista dio motivo al nacimiento de la doctrina Carranza, que está basada en la libre determinación de los y desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación, así como la equivalencia de derechos nacionales y extranjeros ante las leyes de un país. Convención de Aguascalientes, 10 de octubre a 9 de noviembre de 1914. El general Victoriano Huerta, ante el empuje del movimiento revolucionario, presentó su dimisión como presidente de la nación en julio de 1914 y salió del país. Carranza pretendía discutir con los demás jefes revolucionarios el programa político y los asuntos del gobierno, y como había prometido, presentó su renuncia a la jefatura del ejército y se retiró de la reunión. Ante las inasistencias de los representantes de Zapata, que no reconocían la autoridad de Carranza, y la negativa de Villa a presentarse en la Ciudad de México, se acordó por los asistentes trasladar las sesiones a la ciudad de Aguascalientes, lo que fue aceptado. Desde los inicios de la convención, la asamblea estuvo dominada por los elementos villistas, que impusieron sus puntos de vista sobre los demás delegados. Se declaró soberana. Se eligió al general Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Villa jefe del ejército convencionista, que se enfrentó por las armas con los constitucionalistas de Venustiano Carranza.
A lo largo de la Revolución Mexicana, Aguascalientes se había mantenido al margen de cualquier actividad relacionada con la misma. Durante las estancias de las fuerzas revolucionarias, la ciudad se llenó con la visita de grandes personalidades. El movimiento de la convención estuvo conformado por los carrancistas. Una vez en Aguascalientes, los problemas surgidos entre Carranza y Villa volvieron a la mesa de la discusión, así como la forma de resolverlos. Al mismo tiempo, se invitó formalmente a Zapata. Se planteó que la Constitución de 1857 fuera restablecida y que se elaboraran reformas para solucionar los problemas del país. También se abordó el asunto de la tenencia de la tierra y su solución, que la tierra fuera ocupada. Carranza no solo se negó a asistir a las sesiones, sino que tampoco designó a un representante. Francisco Villa envió a Roque González Garza y Pablo González a Alfredo Rodríguez. En una sesión, la mesa directiva y los delegados estamparon su firma sobre el lienzo blanco de la bandera nacional. Antonio Villarreal, presidente de la mesa directiva de la convención, expuso la necesidad de resolver los conflictos entre Carranza y Villa, y el de José María Maytorena y Benjamín Gil. Por el bien del país, entonces, el 15 de octubre, la convención se declaró soberana y propuso que, para lograr la paz, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Pablo González deberían abandonar sus cargos y mandos. La propuesta se modificó después y solamente se desconoció a Carranza. Por su parte, Felipe Ángeles solicitó la presencia de Zapata, porque así se lograría la unidad entre los revolucionarios, además de reformas sociales. La convención tuvo momentos muy importantes, como el juramento de Villa en favor de la revolución, es decir, del pueblo, o la presencia de la delegación zapatista, dirigida por Paulino Martínez. Los zapatistas rechazaron la autoridad de Carranza, acusándolo de atropellar al pueblo y que solo el plan de Ayala podría redimir al pueblo y sacarlo de su miseria. Así que quedaban delineados los campos en la historia de la revolución. Se acentuaba la escisión revolucionaria. El 5 de noviembre culminó la convención y Eulalio Gutiérrez fue reconocido como presidente de la República. Venustiano Carranza, desde Córdoba, lo desconoció. Carranza estableció su gobierno en el puerto de Veracruz, al que declaró sede de los poderes y procedió a legislar. El 12 de diciembre de 1914 introdujo reformas al Plan de Guadalupe, reformas que haría efectivas hasta el triunfo de la Revolución. Entre estas podemos mencionar la libertad municipal, el proceso electoral, la reorganización del ejército y el poder judicial, que tenían facultades para decretar expropiaciones por causa de utilidad pública. Además, la ley agraria del 6 de enero de 1915, base del artículo 27 constitucional, donde se aborda la cuestión agraria del país, la ley reglamentaria de la explotación petrolera aún bajo el control de empresas extranjeras, la ley sobre municipio libre con el objetivo de capacitar a los municipios para administrar sus recursos y elegir a sus autoridades, y una ley sobre el trabajo. Carranza elaboró esas leyes para ganar adeptos y restar simpatizantes a Villa y a Zapata. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal.
Gobierno de Venustiano Carranza. Su gobierno representó el espíritu democrático burgués. Se opone al movimiento zapatista y al movimiento obrero. Buscó a la vez acabar con los grupos de poder del momento, tales como el militar, el clérigo y el grupo de los científicos. En el aspecto económico, buscó proteger la industria nacional, otorgando preferencialmente las adjudicaciones para explotar los recursos naturales a mexicanos. Permitió que extranjeros participaran en las adjudicaciones, pero que previamente renunciaran a la protección de su gobierno, tratándose de los servicios públicos como el ferrocarril, teléfonos y tranvías. Estos debían de ser administrados por el gobierno. En lo relacionado a los recursos petroleros, se mantuvo firme al sostener ante los fuertes capitales extranjeros que los derechos sobre el subsuelo solo los puede otorgar el gobierno federal. En relación a la política internacional, enunció una postura conocida con el nombre de Doctrina Carranza, que sustentó: todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. La política social no era determinante para su gobierno. No le interesaba relacionarse con las masas ni tenía interés en fomentar este contacto. Su interés era fortalecer sus relaciones con los altos jefes militares. Durante su gobierno se repartieron 90.000 hectáreas. En 1918 solo fueron 25.000 y en 1919 la cantidad entregada fue de 6.000 hectáreas, faltando el compromiso establecido en el artículo 27 constitucional. Industriales, pero los problemas entre ambos sectores eran muy diversos y la CROM fue perdiendo el control de los campesinos. El 1 de mayo de 1918 en el país estallaron múltiples huelgas, las cuales terminaron en un enfrentamiento con resultados desfavorables para los obreros textiles, quienes después de 3 meses y medio de luchar por un incremento salarial son reprimidos por el gobierno carrancista. Este mismo día inició en Saltillo, Coahuila, el Congreso Nacional Obrero. Algunos de los líderes obreros no asistieron, en razón de que consideraban que tal evento era una manipulación del gobierno carrancista. Con el asesinato de Zapata y Felipe Ángeles en 1919, resurgió el movimiento obrero. Asesinato de Zapata. Alrededor de las 2 de la tarde, en la hacienda San Juan Chinameca, Zapata recibe a quemarropa el fuego de fusilería de la banda de guerra que había tocado 3 veces llamada de honor. Intenta sacar su pistola en los últimos momentos que le dan de vida. Trata de dar media vuelta, pero el caballo arroja su cuerpo al suelo. 7 tiros le causan la muerte casi instantánea. Muere con él Seferino Ortega, Gil Muñoz, otros generales, su asistente Agustín Cortés y parte de la tropa. Los sobrevivientes de la escolta que la acompañan huyen despavoridos ante el cerrado fuego de la ametralladora de los soldados apostados en las azoteas y cerros. Luego son perseguidos por una fuerza montada que les causa gran cantidad de bajas. Y así, el 10 de abril de 1919, moría asesinado Emiliano Zapata. Consumado su crimen a las 4 de la tarde de ese día, el coronel carrancista Jesús M. Guajardo traslada a lomo de mula el cadáver a la ciudad de Cuautla, en donde lo entrega al general Pablo González alrededor de las 9 de la noche. El cadáver de Zapata será expuesto al público en la presidencia municipal de Cuautla durante los próximos días. Ahí, un reportero sorprenderá la conversación entre 2 campesinos, en la que uno de ellos, con voz baja y vehemente, dirá que aquel cadáver no es el de Zapata, pues no tiene el lunar cerca de los ojos y sí tiene los dedos completos. Los carrancistas amenazarán a quien niegue la identidad del cadáver, pero la leyenda de que Zapata vive surgirá de todos modos y consolará a los zapatistas sobrevivientes hasta que mueran. En la prensa nacional se presentará la muerte del cabecilla morelense como resultado de un ardid ingenioso. La figura del valiente Guajardo será exaltada y sus méritos exagerados. Plan de Agua Prieta. El tema de las elecciones presidenciales motivó a que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el general Adolfo de la Huerta,
por medio del cual se desconoció el gobierno de Carranza. El plan de Agua Prieta, además, consistía en no reconocer a los gobernadores porfiristas que toleraba el gobierno de Venustiano Carranza, que fueron asignados en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Nayarit y Tamaulipas. Se planteaba el no combatir a las autoridades siempre y cuando no tocaran al ejército constitucionalista liberal al mando del licenciado Adolfo de la Huerta. El plan manifestaba nuevos gobernadores interinos donde el ejército constitucionalista liberal los había derrocado o no reconocido. Elías Calles, que secundó el plan, en unión con sublevados, hicieron un llamado a que los gobiernos de los estados nombraran representantes de junta y los representantes asignados podrían nombrar al presidente interino de la república. De igual forma, al tomar el poder deberían de convocar a elecciones generales. Asesinato de Carranza. A manera de respuesta al plan de Agua Prieta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920, en el que lamentó la lucha política prematura, condenó la propaganda subversiva obregonista a base de ataques a su gobierno y la ambigüedad de Pablo González al hacer campaña sin dejar el mando militar. Para evacuar la capital, Carranza empleó la línea de ferrocarril mexicano y consideró que las fuerzas de caballería eran suficientes para proteger la salida de los convoys. El día 7 de mayo salieron los trenes del patio de la estación Buenavista. Cuando empezó la organización para abandonar los trenes, el enemigo atacó otra vez. En esta ocasión, las fuerzas carrancistas no contuvieron el ímpetu del ataque y el resultado fue la derrota total. Por lo anterior, Venustiano Carranza escapó con un pequeño grupo de militares y civiles y continuó la marcha. Después, llegó con un pequeño grupo de leales a Tlaxcalantongo entre las 3 y 4 de la tarde, pero la noche del 21 de mayo, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, un grupo de hombres armados, encabezados por Rodolfo Herrero, dispararon sobre la choza donde descansaba don Venustiano, causándole la muerte. Con el asesinato de Carranza se declaró el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. En consecuencia, el poder ejecutivo fue tomado de manera interina por Adolfo de la Huerta el 1 de junio de 1920, producto del movimiento que derrocó a Venustiano Carranza. Gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre del año 1920. Durante esos 5 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. Finalmente, el 1 de diciembre de 1920, el general Álvaro Obregón asumió el cargo de presidente de la República. Gobierno de Obregón. Fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Álvaro Obregón buscó la alianza con los trabajadores y antiguos zapatistas, aunque también buscó el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Él creyó que el problema consistía en que los mexicanos no pagaron sus deudas financieras y buscó reconquistar de esa forma el crédito internacional. En su gobierno tuvo grandes choques con la Iglesia, por lo que ocasionó varios choques con los miembros de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Obregón firmó un tratado de amistad y comercio, lo cual garantizaba los derechos de tierra y petróleo adquiridos por extranjeros. Esto ocasionó que inversionistas extranjeros explotaran la tierra mexicana. Todo esto era, en cambio, el reconocimiento. Asesinato de Francisco Villa. Poco a poco Villa regresó a su actividad guerrillera y también fue sufriendo la escasez de armas. Así se mantuvo de 1917 a 1920, salvo un periodo de resurgimiento cuando Felipe Ángeles volvió al país para luchar a su lado. Adolfo de la Huerta, al asumir la presidencia interina del país como fruto del movimiento de Agua Prieta, gestionó la rendición de Pancho Villa. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas en Sabinas, Coahuila.
obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo en Durango, que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados a la revolución. Álvaro Obregón llegó a la presidencia de México y cuando hubo consolidado su posición, toleró o abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa, durante la rebelión de la Huertista, que pretendía impedir la imposición del general Plutarco Elías Calles. Ante el temor de que Pancho Villa nuevamente se levantara en armas, se decide matarlo. El general Calles contactó con el coronel Lara para asesinar a Villa. Le ofreció 50,000 pesos y el ascenso al grado de general. No se duda de que intervinieron elementos estadounidenses en la eliminación de Villa. Pancho Villa fue emboscado y asesinado la tarde del 20 de julio de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, Chihuahua. Su cadáver fue decapitado. En esta profanación intervinieron ayudantes locales y el estadounidense Handel, pagado por el rey de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst, quien desembolsó $5,000 por la cabeza de Villa, trocada en dantesco trofeo.